Bogosh prepara traición contra Cruz Azul, hacen reunión urgente en el América, le pegan un cachetadón a Gabriel Milito y así fue la tristísima despedida de Chicharito con Chivas. Con toda esta información y más, arrancamos el Mexicanotas de este día. Bogosh prepara traición contra Cruz Azul. Sabemos que el polaco de Cruz Azul no está nada contento con los pocos minutos que ha recibido de parte del Arcamón. Y con el cambio de agentes que hizo recientemente, se ha llegado a hablar que están ofreciendo al futbolista a distintos clubes. Lo que nadie esperaba es que podría aplicar una traición a la máquina yéndose con el rival deportivo. De acuerdo a información del periodista Ekrem Konur, América es uno de los equipos que se ha interesado bastante en el futbolista de la máquina. Y es que basta recordar que en el mercado pasado, de hecho, América también tenía en su agenda al polaco, pero al final no se metieron en las negociaciones porque Cruz Azul ya estaba muy adelantado. Ahora bien, de acuerdo al periodista turco, América no es el único interesado en tener al jugador, pues desde la MLS está el Chicago Fire y en Europa también hay opciones. Pero en el América le estarían garantizando más minutos de juego y el hecho de que no se tiene que mover de ciudad es una oportunidad bastante atractiva para Bogosh. Por supuesto, todavía no hay nada definido, pero la opción ahí está. El polaco no la descarta y en una de esas estaríamos viendo cómo se cambia de bando. Cruz Azul está en semifinales. Partidazo el que vivimos en Ciudad Universitaria. Gabriel Milito sorprendió a todos al mandar como centro delantero a Kate Cowell, pero le funcionó al entrenador del rebaño, pues desde el minuto 7 el vaquero anotó el primero para Chivas. Pero el Toro Fernández respondió rápido y al 13 logró el empate del partido. Chivas siguió jugando bien, mostrando buen fútbol y por momentos dejó ver mal a Cruz Azul, lo que se vio recompensado al minuto 35 con el gol de Brian González. Así nos fuimos al descanso, con un Chivas estando en semifinales y eliminando a la máquina. El inicio del segundo tiempo sacó de onda a todos, pues Chivas parecía obsesionado con hacer el tercer gol que les diera la ventaja más amplia. Pero Cruz Azul poco a poco fue agarrando más al balón, se acordaban de cómo venían jugando en el torneo regular y al 72 Jeremy Márquez empató el encuentro con el que le daba el pase a Cruz Azul. Por cierto, Jeremy celebró como siempre en Atlas le suele celebrar a Chivas cuando los rojinegros le ganan el clásico tapatío al rebaño. No se olvida del rojinegro Jeremy. Minutos después, ya con un Chivas totalmente atacando con todo lo que podían, fue que el rebaño consiguió un penal a favor que prácticamente les iba a dar el pase a semifinales. Después de que muchos tomaran el balón, al final Chicharito fue el valiente. Era su oportunidad de oro, ser el salvador de Chivas, redimirse con la afición. Con mucha decisión se perfiló, colocó el balón y disparó, todo para ver que el balón se fue arriba de la portería. Chivas no se pudo recuperar de ese duro golpe. El rebaño se quedó sin más oportunidades de gol y Cruz Azul en un contragolpe acabó con las ilusiones de Chivas. Golazo de Charly Rodríguez, haciendo un sombrerito para vencer al Tala Rangel, con lo que el partido llegó a su final. Le costó a Cruz Azul, Chivas le metió miedo, pero la máquina está en semifinales. Y el partido terminó calientito, gambeteros. Desde el penal, Milito y Arcamón como que se andaban retando y discutiendo entre los dos. Y aunque parecía que todo se había calmado después de la eliminación de Chivas, a Milito le tocó un cachetadón. En las imágenes de TUDN se puede ver cómo el entrenador de Chivas va platicando con Paradela, hasta que algo raro pasa con Omar Campos. Forcejean y llega un miembro del staff de Cruz Azul que le mete un cachetadón a Milito. Todo se ve raro. Algo tuvo que haber dicho Milito, pues en un inicio Omar Campos va y abraza al entrenador, pero de la nada todo cambia y empiezan a discutir. Al pedirle una explicación al entrenador en conferencia de prensa, dijo que lo que pasa en la cancha ahí se queda, pero también dejó en claro que a él le enseñaron a ser respetuoso, pero fue todo. ¿Qué se habrán dicho? Parece que ahí se quedará, en la cancha. En la misma conferencia de prensa, Gabriel Milito dejó claro que para él Chicharito era el jugador más indicado para cobrar el penal. Por trayectoria y experiencia, Javier era el indicado para cobrar ese penal decisivo. Al final, Javier se despide como el villano, el jugador que tuvo todo para poder cambiar el destino de Chivas y no pudo hacerlo. Chicharito se fue al mediocampo después de haber terminado el partido y simplemente con un gesto de disculpas se despidió de la afición, siendo esto posiblemente la última imagen que veremos de Chicharito como jugador del rebaño. Rotondi sería el sacrificado. Dejando de lado un poquito la liguilla, vamos con un poco de noticias sobre el mercado de fichajes. Y es que de acuerdo al diario AS, la máquina en su intento de tener a Miguel Borja como su nuevo delantero, no verían mal poder vender a Rotondi. Hay que recordar que el jugador sigue estando en la mira de los Tigres y si en una de esas llega una buena oferta por el futbolista, en Cruz Azul no se negarían a vender. Con la posible venta de Rotondi, Cruz Azul podría liberar esa plaza de extranjero que necesitan para que llegue el delantero que tanto pide el Arcamón, por lo que de acuerdo al diario AS, el argentino podría hacer el sacrificio que la
máquina se refuerce. Ojo que todavía no hay nada confirmado, esta es solo la información que nos comparte el diario, pero en una de esas la semifinal entre Cruz Azul y Tigres no será el único cruce que veremos en este invierno, pues en el mercado se pueden volver a ver las caras. 7. Cholos busca robar delantero a Pumas. Aunque en Pumas están avanzando por la contratación del Chico Arango, Tijuana también se ha interesado en el jugador y en una de esas podrían meterse en las negociaciones por el delantero. ¿Será que a Pumas le puede pasar lo mismo que con Marshall y Rayados? 6. ¿Qué le pasó a la hormiga? Aunque Milito días antes del partido de ida aseguró que Armando González estaba listo para jugar, el mismo día del partido sorprendió que su delantero no estuvo ni en la banca. La razón fue que el campeón de goleo mexicano se resintió de su lesión, por lo que decidieron no arriesgarlo a pesar de que se tratara de un partido crucial. 5. Puebla cierra su primer fichaje. El defensa central costarricense Juan Pablo Vargas ya ha sido cerrado como el primer refuerzo del Puebla. De acuerdo a César Luis Merlo, en esta semana llegará para cerrar su fichaje con el equipo de la Franja. Otro jugador que podría sumarse al equipo es Martín Barragán, quien podría volver después de jugar en la Liga de Expansión. 4. Chucky Lozano se queda. Aunque su salida sonó con mucha fuerza por el conflicto que tuvo con su entrenador, fue el mismo director técnico del San Diego quien dejó entrever que Irving Lozano seguirá en el equipo, destacando que tuvo un buen cierre de torneo y a pesar de quedar eliminados, ve en Lozano un jugador importante para el equipo en el futuro. 3. Vuelve con León. Después de su préstamo con América, en donde no jugó ni un solo minuto y tras jugar con Necaxa, Iván Rodríguez volverá a ser jugador de León. El futbolista pertenece a la Fiera y tiene que volver con el equipo. 2. Toluca suma promesa. Los Diablos Rojos lograron la contratación del futbolista de 18 años, Ever Velázquez. El atacante es seleccionado habitual para México en categorías inferiores. Destacó en Correcaminos y si bien primero llegará para jugar en las fuerzas básicas, en Toluca le ven potencial para que pueda subir al primer equipo. 1. Inge Velázquez se burla de Pumas. Al directivo del Cruz Azul, ¿qué había pasado con el caso de Carrasquilla? ¿Si lo iban a habilitar o no? ¿O qué onda? Pero el Inge respondió en tono burlesco, que pues los Pumas ya están eliminados, ya que le mueren. Reunión urgente en el América. Tenemos que decir las cosas como son. Lo de América fue un fracaso horrible en todo el 2025. Se perdió la final contra el Toluca el torneo pasado y en esta los eliminaron en cuartos de final. Y por esta razón, Santiago Baños obligó una reunión urgente. El presidente deportivo del América se reunió junto a todo el equipo de trabajo de Jardine exigiendo respuestas de un año sin títulos y cómo se dio la eliminación del equipo. Pero no todo fue un regaño de parte del directivo azul crema. De acuerdo al sitio Águilas Monumental, el otro tema que se tocó en esta reunión urgente que tuvieron fue que necesita Jardine en el equipo para que no vuelva a pasar esto. Que América no tenga un solo título en una temporada completa. Refuerzos, bajas, algún cambio en el cuerpo técnico, lo que sea para que no vuelva a suceder nada de lo que pasó este 2025. Ahora bien, esto no quiere decir que le van a cumplir todo. Las peticiones están, pero ha pasado que no le cumplen al entrenador lo que ha pedido. ¿Creen que esta vez sí le cumplen a Jardine lo que pide? ¿Almada es opción para el América? Vamos a aprovechar que ya hablamos de Jardine para platicarles sobre un rumor que está cada vez tomando más fuerza. Y es que se habla mucho de que la directiva azulcrema ya contactó a Guillermo Almada por si en una de esas no sigue en el equipo. Para empezar, como ya lo dijimos, la idea es que Jardine siga dirigiendo al equipo. Y además, tampoco es que les agrade mucho la idea lo que ha pedido el uruguayo. Y es que de acuerdo a Águilas Monumental, el entrenador buscaría mantener el control total de las fuerzas básicas del equipo. Algo que no agrada para nada a la directiva azul crema. Entre que esa petición no les gusta y que Jardine sigue firme para el próximo torneo, pues la verdad es que no hay nada entre Almada y el América. Si bien es cierto que los rumores empiezan a sonar con mucha fuerza para la llegada de Almada, de momento les decimos que no hay nada. ¿Advertidos estaban, gambeteros?